Está muy bien, está muy bien. Bien, como les decía, vamos a intentar en apretada síntesis explicar las tres actividades, las tres herramientas que yo he encontrado más útiles, más poderosas en este ámbito y que así directamente incrementan la inteligencia. Interesantemente, me apresuro a decirles, no se trata de estudiar leyes nuevas o aprender teoremas o fórmulas algebraicas que nos dan lo que no teníamos. Se trata de lo siguiente: sin agregar nada nuevo, organizar de tal manera los recursos de los que ya soy dueño, los recursos internos que poseo, que la capacidad de inteligir aumenta. Vamos a definir de inmediato a qué nos referimos, pero esto es así como les decimos, sin un átomo, sin un ápice de alarde ni exageración, instrumentar estas actividades particulares incrementa dramáticamente la inteligencia y se nota de inmediato en el resultado. La cuestión con esto es entonces, si podemos, además de esto, decía, si podemos instrumentarlas sistemáticamente. O sea, si eso pasa a formar parte de nuestro modo de operar. En otras palabras, sería cómo podemos optimizar nuestros sistemas operativos, ¿no? OS, Operating System, pero esto se hace así, son líneas de código que uno puede hacer de inmediato. En adición a ello, recuerden que al final vamos, como les dije hace un minuto, vamos a encontrar no una, no dos, sino tres actividades específicas de neurohacking que podemos hacer, que se llevan puestas ya de largo alcance. Esto no es una reestructuración de las líneas de código, sino intervenciones de largo alcance, como decía, neurohacking sería más bien la pronunciación, que realmente han probado tener, la evidencia científica está detrás de esto, han probado tener eficacia, ¿no? Bien, voy a pasar a compartir nomás. Ahí está. Para nuestro cometido de hoy, vamos a arrancar en primer lugar, en primera instancia, si pudiera establecer mejor esto. Ajá. Vamos a establecer primero, en esta búsqueda nuestra de cómo ser más inteligentes, ¿no? Cómo incrementar la inteligencia. Pero fantástico, ¿qué es la inteligencia? Una búsqueda sencilla nos puede conducir a ello en el buscador de vuestra preferencia. Nosotros usamos indistintamente 4 de ellos. Firefox es uno de los que más me interesa. Bueno, Google Chrome también es muy útil realmente. Pero lo interesante, y otros buscadores, Yahoo mismo, etcétera, porque nos conducen a diferentes, tienen una memoria diferente de nosotros. Eso se los recomiendo como una especie de tip del buscador, que para diferentes intereses usen diferentes buscadores. Nosotros usamos 4, como decía, incluido de Microsoft, mal rayo lo parta, pero lo bueno es que tenemos diferentes personas para esto. Vamos a preguntar un minutico qué es esto de inteligencia. Hey Siri, define intelligence. Intelligence means the ability to acquire and apply knowledge and skills. Do you want to hear the remaining one? Yes, please. On it. It means the collection of information of military or political value. Okay, so thank you. Ahí se fue a otra, dice la habilidad de adquirir y aplicar conocimiento y habilidades, ¿no? Esta es una definición. La capacidad o la habilidad de adquirir y aplicar conocimientos y habilidades. Yo tengo una definición que varía de eso. Mi primera acepción siendo es el significado adscrito a la palabra. En mi versión de inteligencia, el vocablo inteligencia define la capacidad de discernir, de inteligir, precisamente. Latus sensus, inteligencia es la capacidad de inteligir. Es decir, de distinguir entre cuestiones, fenómenos, encontrar la unidad en la diversidad, encontrar el común denominador, ¿no? El mínimo común múltiplo, este tipo de cuestiones, discernir entre lo que es y lo que no es. Esa es una acepción. Y después, bueno, la capacidad general de adquirir conocimiento, habilidades y aplicarlas, ¿no? Es a esta acepción que me refiero cuando digo que es posible incrementar de inmediato la inteligencia sin adquirir, o sea, sin ponerme un Neuralink o incrementar externamente usando algún aparato de estos, incrementar mi
mi disco rígido, si se quiere, o estudiar durante meses, semanas o años nuevos teoremas, nuevas fórmulas, nuevas maneras de abordarse. Esto es simplemente cómo reestructurar lo que ya tengo, si se entiende. Así que la primera de estas cosas, recuerden que hay un elemento, por cierto, estos elementos que vamos a describir son del sistema operativo. El sistema operativo, muy diferente. Esto sería el software, ¿no? Muy diferente del hardware. En otras palabras, esta herramienta cognitiva que tengo, esto que está acá entre mis orejas de la silla turca para arriba, ¿cómo lo mantengo en el tiempo? Porque hay un elemento estructural, ¿no? Estructural, anátomo-funcional del cerebro mismo, es nuestra herramienta cognitiva fundamental. Así que eso hay que protegerlo también y tiene ya vamos a ver cómo llegamos a esto. Bueno, las tres operaciones que les propongo al instante, en lo siguiente, son como siguen. Número 1, indagar los axiomas primarios. Es decir, con lo mismo que sé antes, lo único que tengo que hacer es, con mi actual capacidad instalada, si se entiende, mis actuales conocimientos, mi acervo cultural, yo me aproximo y en vez de aproximarme a la periferia o a lo fenoménico de este asunto, voy a lo que se llaman los axiomas primarios, las causas últimas. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. El segundo es hallar la unidad en la diversidad, lo voy a invertir, es encontrar la capacidad de generalizar. Si yo ya sé cuáles son los axiomas primarios, encuentro, ok, ¿a qué otra cosa es análoga esta circunstancia? ¿No? Y vamos a poner ejemplos después. O sea, yo estoy enfrentado con un fenómeno. Piensen en vuestra vida, tengo un fenómeno en particular que tengo que resolver, ok. Cuando lo encuentro, cuando lo despellejo, encuentro el meollo de la cuestión, bien, ¿a qué otra cosa más se parece esto? Resulta que el universo tiene unas profundas analogías, y esto ya está establecido, y es posible encontrar en un campo, el arte culinario, hay analogías o metáforas, si se quiere, para aplicar en el campo del management, en el mundo de las relaciones humanas, interpersonales, hay para hacer en el arte de la guerra, o en la medicina hay analogías profundas para hacer con las matemáticas, etcétera, etcétera. Esto es importante. Y es el segundo punto, encontrar la unidad en la diversidad. Y esto es muy fácil de hacer, si hacemos primero la indagación esta original. Y segundo, y esta es la más fácil de todas, pero es más difícil de explicar, requiere eliminar el es de identidad. Y es que nosotros estamos lidiando, esto que ustedes están escuchando ahora, y lo que ustedes me van a preguntar después, al final, como las preguntas las hacemos únicamente al final, y ahora nos quedamos plenamente atentos, el lenguaje, la herramienta que ustedes van a usar para indagarme, en este caso, es el lenguaje. En el comercio que tenemos del lenguaje hay un montón de errores, además nuestros sentidos nos engañan, creemos ver ciertas cosas que en realidad no son, etc. Esto es inherente a la naturaleza del sistema nervioso central. Hay una cierta práctica que se llama entrenamiento neurocognitivo, que usa un adminículo, un aparatico llamado antropómetro semántico, más de esto en un minuto, que nos permite eliminar el es de identidad. Por ejemplo, fulanita es mi enemiga, por ejemplo. O el gobierno es, lo que sea, lo que ustedes quieran poner. Ya me cuesta hasta decir los ejemplos porque ya no le creo a nada. Para empezar, las palabras que salen de mi boca entiendo. He adquirido, fíjense qué interesante, un cierto desdén por todas las manifestaciones lingüísticas, empezando por las mías, no incluido las mías. Entonces, el gobierno es el hablo, el gobierno es corrupto, fantástico. Es, ¿no? Fulana es mala, o es mi enemiga, el gobierno es corrupto, Manuel es simpático, o el precio es tal cosa, o la persona que está delante de mí es policía, o es sacerdote, o es maestra de escuela, o lo que sea, ¿no? Este es de identidad es un problema serio porque continuamente conduce, como veremos un minuto más, a un montón de errores de apreciación. Entonces, si yo resuelvo estas cosas, si yo puedo, en primer lugar, vamos a ver los detalles ahora, desmenuzar los fenómenos con los que tengo que lidiar. Recuerden que inteligencia es la capacidad de adquirir información y aplicar habilidades, ¿no? De distinguir, de discernir. Si yo puedo de inmediato pasar de lo que es fenoménico e ir a los meollos de la cuestión, a la yugular, ahí aparece una cosa muy importante. De inmediato, con lo que tengo, por el tipo de indagación que hice, soy más capaz, más inteligente, de uno. Segundo, recuerdo que lo estoy haciendo al revés. Hallar la unidad en la diversidad. Si una vez que yo encuentro el meollo de la cuestión, digo, bien, ¿cuál es la esencia de esto? ¿Y con qué otra cosa puedo equipararla estructuralmente? Tengo miles de ejemplos de cómo logré encontrar soluciones a problemas complejos usando esta regla de la generalización. La capacidad de generalizar se entrena. Todo esto se entrena, ¿eh? Es un entrenamiento específico.
Finalmente, eliminar el es de identidad requiere un entrenamiento no verbal. No podemos hablar de esto, bueno, podemos hablar de esto hasta que se nos ponga azul la cara, pero el asunto es, no se resuelve este problema, esta engañifa, esta confusión que tienen los seres humanos en el uso del lenguaje, no se puede resolver en el ámbito del lenguaje. Hay que hacerlo por medio de manera digital, táctil, quiero decir, haciendo un ejercicio con un aparatico que se llama antropómetro antropómetro semántico o diferencial estructural. Ya lo vamos a ver. Bien, vamos a verlo un poquito más a fondo. Recuerden de anotar las cosas que se les ocurren, anótenlas en el papel para que no se les olvide y las hacemos al final. Estén hasta el final, por cierto, porque vamos a ver estas tres, son tres pequeños videos que les voy a mostrar sobre intervenciones aplicables, que llamamos de neurohacking, y realmente hacen a la parte ya no operativa, sino a la parte neurofuncional del sistema, el hardware, nuestro aparato de cognición. Bien, la primera de las cuestiones que dijimos es indagar los axiomas primarios. Déjame quitarme del medio, esa es una de las primeras cosas. No sean su propio obstáculo. Indagar los axiomas primarios. Esto se conoce, es una idea aristotélica muy antigua, una filosófica muy antigua, más de 2000 años, donde en el análisis de un elemento, después ustedes lo pueden hacer, se sientan con tranquilidad en su casa y digan, ok, ¿qué problema tengo? ¿Cuál es el problema que tengo? Que si no llego a fin de mes, por decir algo. O mis hijos no me obedecen, estos tres chiquitos que son la pata de Judas, de 4, 5 y 6 años cada uno, estos tres diablillos. Bueno, tengo un problema. O, qué sé yo, no encuentro, qué sé yo, mi vocación, lo que fuera, ¿no? Cualquier problema que tengo que analizar, que desmenuzar, lo voy a ver en su problema fundamental. Por ejemplo, analizando entonces, ok, la enfermedad cardiovascular, ¿no? La ASB, si uno lo descompone y va a las causas últimas, en el fondo de la cuestión, más allá de todo el barullo, el escándalo fenoménico, que si la proteína C reactiva alta, que si la presión alta, que si la hiperglucemia, que si la panza, que si las grasas saturadas o insaturadas o el diablo colorado, que si el fibrinógeno, la testosterona baja, etcétera, etcétera. Cuando todo eso lo podemos echar a un costado y decir cuáles son las causas últimas, encontramos que hay una cuestión, no me voy a meter en eso hoy, pero encontramos que hay algo muy profundo, fundamental y anterior a todas las demás cosas, ¿no? Esa es una manera de encontrar. Bueno, indagar los axiomas primarios. Hay casos, esto se llama también first principles en inglés. First principles son los principios fundamentales, por así decirlo, los axiomas primarios le llamo. Axioma en matemática en el fondo es esto, es aquella proposición de un fenómeno, pues de un teorema o de un problema político o de una discusión en biología o de como les decía, un intríngulis económico. Si yo me siento y desmenuzo, despalillo lo que estoy analizando, tengo que poder encontrar aquellas proposiciones iniciales que no pueden ser explicadas de ninguna otra manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la economía, okay, ¿cuáles son los móviles iniciales de la economía? ¿Qué constituye una economía? ¿Qué es el dinero, en definitiva? ¿Cómo se crea valor? Por eso el libro tan famoso, La riqueza de las naciones, ¿no? The Wealth of Nations. Y todo esto. Así que sobre la base de eso puedo empezar a derivar otros razonamientos, pero estos tienen que ser dados en modo lirondo. Esto no lo puedo argumentar de ninguna otra manera. Por ejemplo, la teoría del dinero es, bueno, no me quiero meter ahí, pero el dinero es una abstracción de alto orden, que es un depósito de valor. Esa es la principal definición de dinero de la cual emanan todas las cosas. Es el crédito, la velocidad del dinero, la inflación, la emisión monetaria, todo lo demás es secundario a qué es el dinero en su base, ¿no? Es un acuerdo entre humanos, es un depósito de valor que es digamos, no falsificable, escaso, digamos, intrínsecamente escaso, etcétera, etcétera, ¿no? Reconocido por todos como valioso, etcétera. Bueno, entonces, en esto de first principles o los axiomas primarios, el proceso consiste en destilar el problema, analizándolo hasta encontrar las verdades primarias, otra manera de acercarme a esto de los axiomas, ¿no? Las verdades primarias del fenómeno analizado y razonar desde ahí. O sea, yo voy al fenómeno último de la cuestión, volviendo a la idea de economía, por ejemplo, o de medicina, como hago para el cuidado de la salud, una de las cosas interesantes, pero ¿qué hace andar la máquina humana? Y si voy al fondo, puedo dejar muchas cuestiones accesorias. Hay una lista de 30 cosas, 30 o más, 40 que se me ocurren ahora que son realmente accesorias de tercer orden de importancia, pero si uno va al meollo de la cuestión, ¿qué hace andar el organismo humano?
Podemos razonar desde allí y construir, por ejemplo, en este caso, resolver una cuestión. Una de mis ambiciones personales es crear sistemas de salud minimalistas y que sean, es un pequeño sistema de salud de un enorme poder, si se entiende. Un conjunto, un subconjunto limitado de intervenciones, pesquisa. Hace poco lanzamos Bloodwork. Bloodwork justamente es una guía para la pesquisa de los axiomas primarios en biología, no en biología, en el cuerpo humano. Es decir, cuál es la cantidad última y más pequeña de biomarcadores que, si los mido consistentemente, me dan la información más grande acerca del cuerpo. Y después, asociado a esto, bueno, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Cuál es el sistema más ligero y poderoso, le hace minimalista, de intervenciones que me van a dar el mayor resultado, ¿no? Bueno, se entiende, son ejemplos en economía. ¿Cómo arreglo la economía de un país? Vamos al origen de la cuestión. ¿Cómo se crea la riqueza de las naciones, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Entonces, la primera cosa es esta. Yo del fenómeno que es el círculo, destilo las verdades primarias, los axiomas, aquellos que no puedo derivar de ninguna otra cosa, y razonando desde ahí, construyo una nueva idea. Surge una nueva idea, que es ese cuadrado amarillo, ¿no? Okay. El segundo punto, entonces, es hallar la unidad en la diversidad. No puedo enfatizar realmente lo suficiente, necesitaría varias jornadas para esto. ¿Qué importancia tiene tan grande esto? A mí me ha sido así. Básicamente, este es uno de los 3 pilares de mi carrera como científico, como entrepreneur y como sciencepreneur. Es esto, es hallar la unidad en la diversidad. Ha sido una de las 3 grandes cosas en las que he construido el conocimiento, ¿no? Y la operatoria de cómo encontrar soluciones a problemas complejos, soluciones minimalistas a problemas complejos. Dice, el proceso de generalización es lo que es esencial. Entonces, y esto se entrena, es un ejercicio, y el ejercicio que te sugiero de inmediato es: analiza como si fuera un poeta, ¿no? Vea un poema, y cómo describo esto poéticamente. Por ejemplo, es la más elemental, la más elemental imagen que se me ocurre al respecto de esto son las metáforas, ¿no? O las parábolas, como la Biblia, ¿no? La parábola del sembrador y otras cuestiones, ¿no? Rápido como un rayo, ¿se acuerdan? Claro como una lámpara, simple como un anillo, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. ¿No? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Siempre me acuerdo de algún amigo que teníamos que nos gusta cuando calla porque está, por suerte, está como ausente o no para de hablar. Bueno, aquí el problema entonces es, la práctica que tienes que hacer es sistematizar esta cuestión de, ok, la esencia de este problema, que ya encontraste con el análisis de las verdades primarias. First principle analysis, ¿no? Esta cuestión que he encontrado, en su corazón, en su meollo, ¿qué se parece? ¿Cuál es? Y ahorita ustedes se acordarán seguramente de Hermes Trismegisto, que decía, lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está dentro es como lo que está afuera. ¿No? ¿Se entiende? Es decir, hay una analogía profunda entre las cosas del universo. La naturaleza de las cosas, me acordaba anoche, hablando con Dari, sobre De Rerum Natura, un libro clásico que tiene miles de años, que se llama De la naturaleza de las cosas, ¿no? La naturaleza de las cosas. Bien, entonces, desde ahí, entonces, el momento en que yo puedo empezar a operar desde los principios primarios, generalizando, empiezo a encontrar la unidad en la diversidad, parece una cosa muy, muy importante, que es puedo operar a alto nivel, ¿no? En este caso, la abstracción, el modo en que encontramos esto, como ustedes se dan cuenta, todos estos animalitos que difieren fenotípicamente, en el fondo son un perro. Yo puedo decir de estos animalitos que se trata, en cada uno de los casos le llamo perro, exactamente. ¿Cómo hicimos esto? Piensen un minuto. ¿Cómo todos podemos estar de acuerdo, y el lenguaje se ha construido en que ese animalito peludo, simpático, con la colita así, con las 4 paticas, con sus orejas así gachas, etcétera, es un perro? Perro de las diferentes razas, tamaño, lo que fuere, pero en el fondo es y una M, perro. Esto es posible gracias a que yo construyo, la palabra perro aprisiona, y esto es una herramienta valiosa, aprisiona algunas de las características del conjunto entero, pero deja fuera un montón. Dejo fuera las manchitas de la piel, dejo fuera que las orejas, las paticas cortas y las orejas más largas, dejo fuera que el pastor alemán se le cae la cintura, que el otro es un San Bernard que lleva, no sé lo que fuere, los atributos individuales de los objetos que están arriba, que constituyen la totalidad del mundo observado,
yo los dejo afuera y me quedo con las características, las únicas características que son comunes, ¿okay? Que son comunes. Esto es el factor común. Entonces la abstracción, y este es un poder muy importante, pero también es una trampa, es el inicio de lo próximo que vamos a ver, del entrenamiento semántico. La abstracción supone que es un proceso de desnape, si se quiere. Es un filtro donde yo dejo afuera la mayor parte de las características que difieren entre cosas que estoy viendo, pero me quedo con las que se parecen, ¿no? Por ejemplo, con eso hemos encontrado analogías muy interesantes para entender, ok, cómo funcionan los antibióticos, por qué funcionan. Ok, explotan con ciertas moléculas, explotan asimetrías funcionales entre las bacterias, o sea, la célula bacteriana y la célula de su hospedero. En ese caso es un eucarionte, nosotros o los animalitos. Ok, fantástico. ¿Qué otra cosa es así? ¿En qué otro plano lo podemos usar? Etcétera, etcétera. ¿Qué otros equivalentes hay para esto? ¿No? La abstracción, decíamos. Entonces, acá hay otro asunto. Esta es la base misma del lenguaje. Estos 4 objetos que están arriba. Un pino, una acacia, un ciprés y un roble. Los 4 son un árbol. Yo de todos estos de arriba puedo decir que son árbol. Es un árbol. Cada una de esas cosas es un árbol. ¿Qué ves allá? Un árbol. ¿Qué tipo de árbol es? Bueno, ya veremos. Ya veremos. Después vemos. Pero en principio podemos estar de acuerdo, gracias a la abstracción, al poder de abstracción, que se trata de, esto es lo que es generalizado. Es generalizado, ¿qué es lo que es común a todos estos objetos? Bueno, esto que parece tan sencillo es la base misma de la construcción del lenguaje. Nos da una capacidad muy grande de encontrar la unidad en la diversidad y encontrar conocimiento y soluciones prácticas, pero de inmediato se configura también como un principal error fundamental. Y aquí viene el otro asunto, que es este. Lo que hace falta es eliminar el es de identidad. ¿Okay? Eliminar el es de identidad. Y esto no es fácil. En la medida en que yo, vamos a ir arriba un minuto, en la medida en que yo digo, esto es un árbol, la mente empieza a funcionar, ok, es árbol. No les quise poner hoy, encontré, de hecho, me metí unos cuantos minutos, quizás pueda mejorar mi situación personal en este momento. Medio segundo. Bien. Les decía que encontré unos videos muy interesantes, pero difíciles de ver. Como no conozco bien no conozco nada de esta audiencia, creo que conozco al 3% de ustedes, los videos son difíciles de ver. Son videos de sucesos, por ejemplo, un perro muerde a una señora, que todo el mundo acarició, y de pronto la señora toca al perro, rácate, el perro le da un mordiscón, ¿no? O otras cuestiones que emanan de esto, de uno interpretar que lo que está viendo es igual a lo otro que tiene el mismo nombre. ¿Se entiende? O sea, el nombre que nos permite manejar, nos permite operar, nos traiciona definitivamente al final, ¿no? Pasa lo mismo en el transcurso de las relaciones humanas, pasa lo mismo desde que cuando uno... Desde las relaciones públicas hasta la ciencia, desde la economía hasta la guerra, pasa todo el tiempo. Esto uno toma, por ejemplo, ¿a quién no le pasó? Que viene, y lo vamos a ver de inmediato con la alegoría del mapa del territorio, que viene porque Waze o Google Maps o lo que sea te manda por un recodo y de pronto, sí, hay una barricada. A mí me ha pasado así, o sea, el mapa te dice, agarra por acá, tienes que coger por aquí y doblar a la izquierda, y cuando doblas a la izquierda hay un farallón que no se construyó de la noche a la mañana, ¿right? Y entonces te choquea, y de hecho te dificulta tremendamente porque tú estabas con plena confianza yendo en una dirección que creías real, porque estás identificando el lenguaje, los símbolos, este mapa, con el territorio, ¿no? Bien, eliminar entonces el es de identidad requiere un entrenamiento específico, ¿right? Como les dije, esto no se puede hacer, es imposible de superar esta barrera por medios estrictamente verbales. No, podemos hablar de esto, pero no lo vamos a resolver hasta tanto no practiquemos con un aparato específico que se llama el diferencial estructural o antropómetro semántico, ¿no? Y adquirimos con esto una cosa que Alfred Korzybski, el creador del sistema, le llamaba conciencia de abstracción. Calculen entonces que estamos operando en una sopa de letras que constantemente recibimos desde los semáforos hasta los uniformes, hasta son todos emblemas, son todos símbolos, ¿no? Recibimos continuamente información que tenemos que operar con ella, y la inteligencia proviene en este caso del discernimiento de que el lenguaje no es la cosa. La etiqueta no es el contenido, la noticia no es el hecho, el uniforme no es la profesión,
el diploma no es el profesional, el anillo no es el compromiso. Lo vemos, es decir, cada una de estas cosas la hemos visto muchas veces. Hay infinidad de ejemplos muy digamos, vastos y demasiado teóricos para decirlos acá. Esto es parte de un entrenamiento que hacemos. Formidable y rápido y sumamente rico, pero lo importante es entender que el mapa no es el territorio. O sea, que estamos nosotros acá sumergidos en símbolos y creemos que son reales, ¿no? Bueno, ¿qué ven acá? Obviamente algunos ven un animal y otros ven otro, ¿no? Para algunos esto es un conejito, desde la boca del conejito el hocico, ¿no? el ojito y las orejas echadas para atrás del conejito, la liebre. Para otros es un pato que mira hacia arriba, este es el pico del pato, es el ojo del pato, la nariz del pato estaría acá y así, este el cuello, etc., ¿no? Bueno, esto depende, se ha estudiado mucho en psicología, porque un mismo conjunto de garabatos, sígueme acá, porque un mismo conjunto de garabatos impresiona a unas personas de un modo y a otros de otro. Sí, finalmente, ¿qué es verdad y qué no es? Bueno, ninguna de las dos son ciertas, son simplemente abstracciones. Este es un conocido, lo recuerdo de niño, literalmente de niño, esto debe tener más de 55 años seguro tiene, porque ya estaba cuando yo nací, pero esto puede ser algo como del inicio de la psicología, ¿no? Moderna. Y acá, por supuesto, algunas personas ven una dama, una damisela con una pluma en la frente, con su pelo negro, sus pestañas largas, su naricita respingona, ¿no? Acá, okay, todo esto, y de pronto, para otros es una señora anciana con un abrigo de piel negro, con su barbilla pronunciada, y su boca enjuta, y su nariz aguileña, ¿no? Y su pelo blanco, o su velo, no se sabe bien. ¿Cuál de las dos es verdad? Bueno, ninguna de las dos, ¿no? Estoy atento acá que se me está, pero en este momento tengo 92 de glucemia, esto es un Dexcom, un monitoreo continuo de la glucosa, ¿no? Y como ven, por suerte es una línea sin bumps, es decir, se ha mantenido en las últimas 24 horas, o maybe 18 horas, estable. Esto es postprandial, ¿eh? No es preprandial, es postprandial después del almuerzo, que comimos muy bien. O sea que, y lo digo a cuenta de, porque se me va a agotar este chip en cualquier momento, ya tiene en menos de 6 horas ya se me agota, tengo que cambiar el chip, que está clavado acá en mi costado, ¿no? Porque esto tiene que ver con me apresuro a decirles, tiene que ver con los neurohacks que vamos a ver al final, esos tres videos separados que les vamos a mostrar para que ustedes ya lo incorporen en su vida, uno de los cuales tiene que ver con tener un compromiso de por vida de no bañar nuestro cerebro, nuestro pobre cerebro, en melcocha, ¿viste? En mermelada todo el tiempo, porque el daño es sustancial, ¿no? Así que bueno, es importante tener en torno a entre 78 y 82, como mucho, le hace 80 de glucemia matutina, si es menos mejor, y no más de 15 puntos, 10 puntos, 12 puntos sobre la línea base postprandial, después de comer. Comer bien, ¿eh? No quedarse con hambre. Bien, acá hay un elemento fundamental que tiene que ver con la neurosis experimental. Esto lo hemos visto a fondo. Esto es, por supuesto, el académico Pavlov, que en principio era un fisiólogo fascinado en aquella época, 1870 y pico, con la fisiología de la digestión de los mamíferos, y encontró de casualidad, si bien sus aportes a la fisiología fueron muy interesantes, encontró esta cuestión de los reflejos condicionados, una historia que conocemos o creemos conocer más o menos, de oída, el reflejo de Pavlov, el perro de Pavlov, la campanilla, la saliva, etc. Pero lo que es brutal de esto, y lo que hay, y lo estudiamos a fondo en nuestra formación, en Focus, es cómo esto se convierte, cómo esta es la vida. Esto explica la vida de todos nosotros, es la capacidad, y Pablo está filmado, y lo estudiamos, como lo repito, es muy sensible para verlo, pero está filmado, es impresionante, que es posible enloquecer a un animal, enloquecer, entre comillas, producir una neurosis, que después se puede resolver, ¿no? Pero una neurosis, poner un neurótico al animal, irritable, con distonía neurovegetativa, que con inquietud, está a la vez irascible, con una erección sostenida, una distonía neurovegetativa, con la frustración continua. La frustración en este caso simplemente es que el animalito tiene unas expectativas, y esas expectativas son frustradas por una realidad ligeramente diferente, ni siquiera muy opuesta, ligeramente diferente. Bueno, esto es el inicio de la comprensión de que es posible crear modelos de neurosis experimental. Escuchen esto. Esto hace a la inteligencia. Por eso, ¿cómo ser más inteligente? Bueno, la primera de las cosas es encontrar los recursos para no estar neurótico, porque esto directamente va destruyendo la inteligencia, por un lado, pero por otro no me deja operar bien.
En el inicio de nuestra conversación de hoy vimos la definición de inteligencia como la capacidad de adquirir conocimiento y aplicar habilidades. Otra definición que yo di es la capacidad de inteligir, de discernir entre aspectos de la realidad, aspectos fenoménicos, con el objetivo de poder salir adelante, ¿no? De poder tomar ventaja, tomar acciones correctas. Bueno, fíjense, ¿cómo puedo yo tomar acciones correctas o ni siquiera reparar mi cerebro? Y aquí lo que pasa, si siempre estoy neurótico, si un día detrás de otro vivo ¿viste? Voy defraudándome, vivo de shock en shock, se llaman shocks semánticos en el idioma de Korzybski, el idioma del entrenamiento semántico. Mi uso del lenguaje es tan rudimentario, tan salvaje, tan primitivo, tan infantil, mi uso del lenguaje, donde yo creo que las cosas, que las palabras son las cosas, ¿no? Ustedes lo tienen que haber visto que los chinos no decían el nombre porque el que tiene el nombre posee la cosa, o los aborígenes no querían que les sacaran una foto porque si tenías la foto le podías hacer cosas a la foto. Toda esta cuestión de pensamiento mágico tan rudimentario, tan pobre, y que continuamente, yo he estado vivo rodeado de científicos, bioquímicos, médicos, farmacólogos, y es increíble. Una de las primeras normas que yo pongo es, quiero saber si en este grupo tenemos todavía, ¿cómo se dice estas cosas? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? Por Dios. Bueno, anyway, cuando las personas dicen no pasar por debajo de una escalera, tirar sal para atrás, pasó un gato negro, no menciones tal cosa porque pasa, si se cae el libreto te le tienes que sentar arriba, pártete una pata, este tipo de supercherías o supersticiones, creo que es la palabra, ¿no? Las supersticiones. Las supersticiones son, digamos, son clara evidencia de un animalismo, de un primitivismo, de un infantilismo neurológico, o más bien neurofisiológico incluso, que se puede, lingüístico incluso, que se puede operar, ¿no? Se puede curar de inmediato. Dice, esto es al respecto de la neurosis experimental y del sistema de entrenamiento semántico. Los sustos, sorpresas y shocks que constantemente nos da la realidad, cuando defraudan nuestras expectativas, tienen un efecto deleterio en nuestro sistema nervioso central. Al punto que una de las dos personas más influyentes de mi vida, mi querido maestro, me dijo, así directamente, es un lingüista, matemático, una persona extraordinaria, y yogi, entre las tres cosas, me dijo, un tercio de los manicomios está lleno de personas que se han desequilibrado, se han choqueado tanto por no usar bien el lenguaje que están hechos un manojo de nervios. Realmente ya no saben a quién creerle, están en un estado de neurosis absoluta que solo se puede resolver, fíjense que interesante. No, esto no va con medicación ni nada. Los otros dos tercios son por abuso, por trauma, por faltas nutricionales. Esas son las tres, en opinión nuestra, las tres cosas que llenan los manicomios. Es, por un lado, los shocks semánticos, continuamente defraudados por la realidad, porque uno espera una cosa basada en el lenguaje y le pasan otras. Yo conozco personalmente gente que enloqueció, gente brillante, que enloqueció por esto. Brillante académicamente, pero que no había resuelto este problema semántico, de entrenamiento semántico. Muy sencillo de resolver por otra parte. Segundo, malnutriciones galopantes que hacen que las personas tengan verdaderos síntomas psiquiátricos, o sea, verdaderas circunstancias psiquiátricas. Y en tercer lugar, bueno, ya cuestiones de trauma, de abuso, de shocks muy duros que han producido realmente problemas lesivos, ya, lesiones importantes, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es, y esto ya es un modelo, esto no es una hipótesis mía, se ha probado desde el siglo pasado que es posible enloquecer a una persona frustrándola continuamente. Entonces, es un modelo ya resuelto. La diferencia entre los modelos animales y los modelos humanos es que salvo que sea una persona esclavizada o atada a algo que no puede salir, la persona dice, no, me voy. Si la frustras continuamente y la persona detecta, ok, esta persona, estoy en medio de un experimento de neurosis, ¿no? De neurosis, estoy en una mise en scène de neurosis experimental, se levanta y se va. Pero la vida se encarga de volvernos locos si no resolvemos el problema de la conciencia de abstracción. Continuamente evaluamos incorrectamente la realidad, ¿no? Este hecho fue reconocido hace mucho tiempo, gracias a Pablo, etcétera, etcétera. Y, como decía, los investigadores encontraron un modo experimental de producir neurosis. Neurosis es, aquí voy a definirlo otra vez, alteraciones nerviosas y endocrinas con impacto en la conducta, ¿no? Alteraciones nerviosas y endocrinas con impacto en la conducta. O sea que desorganizan la conducta. Bien, el mecanismo de inducir dicha neurosis, como expliqué antes, experimentales, es simplemente generar frustración en los animales, alterando ligeramente las condiciones de una prueba cualquiera.
Otro tanto no sucede a los humanos de hoy. ¿Tá? Bueno, ahora les voy a mostrar una pequeña cosa que tiene, esto es de diciembre del 19, y esto fue filmado en Sudamérica en algún lado. El mapa no es el territorio. Vean de inmediato esto un minutico, porque es muy sencillo, y lo hago por una razón estrictamente pedagógica, que es que les quede para que lo puedan buscar después, El mapa les quede, no es el territorio. shut up. Les quede como referencia de lo que decimos acá. Las preguntas al final, por favor. Ahí va. Entonces sería así. Vamos a verlo un minuto, una vez que compartamos el sonido. El mapa no es el territorio. Esta frase condensa el entrenamiento neurocognitivo creado por Alfred Korzybski, que permite distinguir la realidad de su representación y hacer un uso verdaderamente humano del lenguaje. El plano arquitectónico no es el edificio. La placa no es el paciente. La etiqueta no es el contenido. El documento no es la persona. El semáforo no es el tráfico. La noticia no es el suceso. El mapa no es el territorio. Bueno, está clarísimo. El mapa no es el territorio. Esto les puede quedar como suerte de emblema, ¿no? Pero ¿cómo hago para escapar de esto? ¿Cómo educo a mi sistema nervioso central para distinguir entre el lenguaje y la realidad, entre el uniforme y el profesional, entre el diploma y el uniforme y la profesión, entre el diploma y decimos el anillo y el compromiso? O sea, el anillo básicamente es un símbolo que dice, ok, estoy ligado, simboliza el sacramento del matrimonio, el engagement, ¿no? Y eso tiene una serie de adjudicaciones. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando un día vine del trabajo a las 4 en vez de a las 5, abro la puerta y me encuentro un espectáculo que no estaba incluido en la descripción de Te amaré por siempre, whatever, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es bastante grave, no quiero pasarle por encima, pero es muy claro que el mapa no es el territorio. Y aquí viene la generalización. Cuando digo el mapa no es el territorio, estoy queriendo decir, esto encapsula. Esto es de Alfred Korzybski, ¿no? la semántica general, la escuela de entrenamiento semántico, neurocognitivo, encapsula este acerto fundamental de que nuestro cerebro opera con abstracciones de segundo orden, que son abstracciones de abstracciones, ¿eh? Incluso los sentidos. ¿Cuántos de ustedes han ido a ver un espectáculo de magia? Y de pronto el tipo saca un conejo de la galera, que no puede ser, o corta a su asistente en dos, que tampoco puede ser. Es una imposibilidad fisiológica. And yet, lo estoy mirando con mis propios ojos. ¿Okay? ¿Te acuerdas del ver para creer? Bueno, no hay ninguna garantía de que lo que estás viendo, ¿cuántas veces no nos manipularon hace poco? Ves un cuerpo de guardia en un lado, y están muriendo la gente en la calle. Ok, ¿cómo sé que es eso? Digamos, y automáticamente yo digo, si me lo dicen, tiene que ser cierto. O sea, una imagen que de hecho se ha descubierto que la misma imagen se usó en varias campañas, con años de diferencia, en varias campañas de estas publicitarias o digamos, de manipulación de la opinión pública, y descubrieron que era la misma foto de algún lado. Que nadie, tú le crees de inmediato. Si lo estoy viendo, ha de ser cierto. Porque mi experiencia sensorial ha sido así, ¿no? Bueno, muy bien. Esto es dramático, pero es lo que es. Ok, pues este es Alfred Korzybski, que es un conde, un matemático polaco. Él hizo grandes aportes y creó la Escuela de Semántica General. Una de las cosas que descubrió es que es posible entrenar al cerebro para que tenga conciencia de abstracción, para que vaya un poquito más despacio y diga, a ver, ¿a qué te refieres? ¿No? Fulano es, qué sé yo, fulanito es, no sé, fulano es veloz. Ok, ¿a qué te refieres? ¿Qué quiere decir veloz? Bueno, puedes cualificar, o sea, cualifícalo un poquito más, ¿relativo a qué? ¿No? Okay. Y fulano, estamos seguros de que fulano es quien dice ser, pero esta es la base de este desdén por las palabras, que no es por las personas, es un desdén por las palabras, es un desdén por el lenguaje en sí mismo, no por quien emite las palabras. Yo no le creo al lenguaje, en particular no le creo a mi propia, primero y principal. Desconfío sistemáticamente de mis modelos, sé que mi visión del mundo necesariamente es limitada. Esto me ha ayudado muchísimo el conocimiento, por eso vi venir de lejos coronavirus, yo digo, esto es ridículo, esto es ABC. De hecho, 9 proposiciones, que llamamos 9 proposiciones discordantes, que resultaron ser todas ciertas, no de casualidad. O sea, hay una sistematicidad de conocimiento, estaba todo publicado, los 40 y pico de años de ensayo científico de coronavirus. Bueno, fíjense, antes de mostrarles los 3 videos,
les voy a recordar que en apenas unos días, ya viernes, sábado y domingo, tenemos la ronda actual de Focus, Principios y Técnicas de la Superproductividad. Esto lo pueden encontrar en Hotmart. Le vamos a mandar seguramente con mi equipo algunas referencias para que juzguen si esto les conviene o no. Esto es radicalmente una tecnología para ponernos a producir. Si miran un poquito mi trayectoria de los últimos 24 meses, no hay ninguna duda de que algo estoy haciendo bien con respecto a la productividad y a la alta performance, porque desafía, digamos, el output desafía la norma, y esto no es normal. Yo no nací así. De hecho, nací mucho peor. Yo no nací así. Hay un secreto para la altísima productividad, y les aviso a mis amigas y amigos que la productividad es lo único que nos puede salvar acá, en lo que llamo el principio de la contribución exclusiva, en este mundo donde estamos muy cerquita de una masiva disrupción laboral, porque las máquinas van a ser las máquinas inteligentes, las aplicaciones robóticas. Esencialmente, la inteligencia artificial va a desplazar, va a crear esta cuestión de que muchos de los trabajos que ahora hacen los humanos van a ser algo genérico, un commodity, y por supuesto que es más fácil para un empleador, para un empresario, que lo haga una máquina que lo haga un humano, ¿no? Así que hay que mantenerse acá. Bueno, recordando entonces, vamos a ver la primera de las... perdón, antes de esto. Acá me había olvidado. Esto lo hice esta mañana y me olvidé. Junto con Focus, que es un programa de 3 días, es un taller de 3 días continuos, que tiene además otras cuestiones de seguimiento que no voy a mencionar acá, son una sorpresa para después. Hay muchos regalos después. Lo interesante es que acá viene incluido con 3 masterclasses que son un paquete en sí mismo, en vivo, donde vamos a poder después hacer preguntas y respuestas para la ejecución de esto. La primera se llama Cognotrópicos, la segunda se llama Avances en Neuronutrición, y la tercera Entrenamiento Neurocognitivo, que es el entrenamiento. Por cierto, para los que estén presentes, que hayan tomado Focus anterior, ya les vamos a mandar la comunicación de 3 noticias importantes sobre el audiolibro, sobre los hipervínculos que tiene el Focus, y además de eso que el sábado 21 vamos a hacer nuestro entrenamiento, el taller de entrenamiento neurocognitivo, en vivo y en directo, para salir de ahí cortando clavos. Bien, la primera, les decía, el primero de estos bonuses es cognotrópicos. La definición de cognotrópicos es las sustancias con la capacidad de incrementar la memoria, la concentración, la productividad intelectual, la creatividad y la capacidad para resolver problemas. Esto es bioquímica pura, decíamos, es ciertas moléculas simplemente levantan estas cuestiones, ¿no? Por supuesto, como la película Limitless, funciona mucho mejor si la persona es buena to begin with, ¿no? Para empezar, si ya tienes creada una base de inteligencia. El segundo bonus, el segundo masterclass se llama Avances en Neuronutrición. Esto es una cosa que hicimos privadamente para un grupo muy importante de Europa, de la gente que queremos mucho, y neuronutrición se define como una práctica alimentaria cuyo propósito consciente, deliberado, es la prevención de la demencia, la optimización de la neurogénesis adulta, que es posible en humanos ya crecidos, y las funciones nerviosas superiores, así como la consolidación del aprendizaje. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la neurosis experimental? Bueno, uno de los problemas, una de las necesidades importantes para poder mantener nuestra inteligencia y mejorarla en el tiempo es parar de estar neuróticos y deshechos como una bola de nervios porque no consolidamos el aprendizaje. Escuchen esto. Por más que yo haya tenido un día rico en experiencias cognitivas y en nuevos challenges, ¿viste? Nuevos retos cognitivos, motores, motricidad fina, etc. Si yo me acuesto hecho una bola de nervios porque una y otra vez sufrí frustraciones basadas en mi mal uso del lenguaje, lo que tengo es que no consolido el aprendizaje. ¿Okay? No, como mismo también si estoy mal nutrido. Bueno, esta es la segunda parte del bonus. Y el tercero es el entrenamiento neurocognitivo, que discutimos de pasada, esta técnica concreta que usa precisamente, o sea, se basa en el sistema, el formidable sistema de semántica general de Alfred Korzybski, que por alguna razón está perdido, nadie lo recuerda, pero yo por suerte con mi maestro lo pude estudiar a fondo, y esto es de monumental importancia para quien quiera ser feliz, en definitiva. Es virtualmente imposible ser consistentemente feliz si uno no tiene resuelto el problema de la capacidad de abstracción y de la conciencia de abstracción, porque constantemente nos traiciona el lenguaje, los símbolos en torno nuestro, las expectativas se defraudan continuamente, porque no entendemos que la naturaleza es rebelde. La naturaleza en torno nuestro, el mundo es rebelde, el universo tiene una rebeldía intrínseca. Es que es mucho más complejo de lo que el lenguaje permite apresar.
¿no? Estos son los tres paquetes que van como bonuses de Focus, principios y técnicas de la alta productividad. Bueno, los voy a compartir ahora y pasamos de inmediato un ratico más a ver los tres elementos de neurohacking. Voy a compartir ahora 3 videos sobre esta cuestión, cosas concretas que podemos hacer de inmediato. See if I can get there. Ya, ahí va. Bien, prestemos atención, ahí va Neurohacking 1. Ahí va. Bien. Voy a estar compartiendo y esa. Que teníamos el compromiso de transmitir. La primera de las intervenciones que teníamos el compromiso de transmitirles se refiere a algo de extrema importancia. En esta intervención, la primera de 3, vamos a cuidar del sustrato neurobiológico del aprendizaje y de la conducta, del comportamiento. Esto es nuestro hardware, nuestro cerebro, ¿no? Y ahí hay un elemento importante. El grueso de las personas afectadas en su cognición en los años maduros tienen problemas vasculares, Alzheimer, Parkinson, etc. Casi una tercera parte de los adultos mayores termina sufriendo una forma de demencia. Y en el sustrato de esto está nada más y nada menos que la parte vascular. Entonces, la medida que vamos a ver es tan sencilla como controlar la glucemia en las próximas décadas, de por vida, y eso tiene, esta es una de las causas primarias, profundas, las causas últimas del deterioro microvascular. La patología microvascular tiene su origen, es muy complicado para explicarlo todo ahora, pero créanme cuando les digo que eso tiene una profunda raigambre en la hiperglucemia y la hiperinsulinemia crónica sostenida a lo largo de la vida. Esto destruye, por razones estructurales, destruye relacionadas con la calidad del colágeno, destruye la materia misma, la estructura de las arterias y las microarteriolas, finalmente los capilares. Así que lo que vamos a hacer es tratar de controlar, y esta es la intervención en singular, por un lado tratar de controlar de por vida el nivel de glucosa en sangre, es tratar de que no pase de 90 nunca en ayunas. Hay otras medidas, pero en este caso podemos afianzarnos en esta, concentrarnos en esta. Una vez, entonces, ahí me está pidiendo sangre. Una vez que sabemos, entonces, y cotidianamente tenemos esta métrica, estamos ya, entonces, nos movemos fuera, estadísticamente muy fuera de las generalidades de la ley. Quiere decir, la ley de accidentes está puesta en jaque porque esencialmente controlamos la glucemia. ¿Qué pasa cuando no hay hiperglucemia sostenida crónica? ¿Qué pasa cuando logramos controlar sistémicamente y vitaliciamente la glucemia? No hay patologías de deterioro vascular. Y la otra medida accesoria, que tiene que ver con otra exosa, con otra azúcar, si se quiere, que es que la vitamina C esté alta. Entonces, este hack, esta medida específica para prevenir el deterioro vascular, esta que está en la simiente de por lo menos una tercera parte de las demencias, que son vasculares, es siempre tener para siempre la glucemia por debajo de 90 en ayunas y siempre tomar suplementos diariamente, mejor 2 veces, pero si es una, de vitamina C. Es decir, como mínimo 1 gramo 2 veces por día, una cosa así, ¿no? Está claro entonces. Estas 2 medidas, tener la glucemia siempre baja y tener la ascorbemia sustentada, podemos hacerlo mucho mejor, podemos tomar 20 gramos de vitamina C, si lo tolerara el intestino, pero por lo menos tenemos lo mínimo indispensable. Lo que sucede con esto es que se neutraliza un defecto, de hecho un error de la especie humana, un error innato del metabolismo, llamado por mí anascorbemia congénita, ya apuntada en un registro que ustedes pueden buscar que se llama herencia mendeliana, apuntada como un fallo, un error innato público del metabolismo humano, ¿no? Y esto produce, la anascorbemia congénita nos lleva a tener hipoascorbemia porque siempre está muy baja la vitamina C. Bueno, decíamos, siempre la glucemia baja y siempre la ascorbemia satisfactoria van a prevenir un 80% de la patología microvascular, que es el fundamento de las demencias seniles. Tanto del lado, se sospecha incluso que el Alzheimer es una suerte de diabetes cerebral, pero también del lado de las demencias vasculares producidas por falta de oxígeno y por directamente derrames y o, anemia o falta de oxígeno, hipoxia, por supuesto por isquemias cerebrales. Así que bueno, este es el primer abordaje, el primer hack. Vamos a ver pronto el segundo. Creo que quería decir trombos. Anyways, ahí va el segundo. Tomen aire, de inmediato va.
Es el 2. Ocurre a nivel de lo que nosotros en nuestro laboratorio llamamos protocolos operativos. Estos son ni más ni menos que los sistemas operativos, los SO de nuestra computadora personal, nuestra verdadera computadora personal, acá entre mis orejas. Y en este caso consiste, lo que les quiero transmitir es, en esencia consiste en tener o construir de por vida una rutina de trabajo creativo. Fíjense bien, una rutina de trabajo creativo. Esto hace a un manejo, como explicamos en el webinar, a un manejo muy importante de largo plazo, una construcción de la conducta, un diseño de las emociones. Pero qué rara ruta para llegar a las emociones. No es emocional en absoluto, aparentemente. Es el diseño de una rutina de por vida, vitalicia de trabajo creativo. Dos cosas vamos a hacer para eso concretamente. Mi recomendación directa es que tengan un espacio diario de estudio para siempre. Todos los días dediquen un espacio, una hora específica del día y un tiempo específico, puede ser una hora, donde inexorablemente se sientan, se paran, se acuestan y estudian. Esto es un compromiso de por vida, es un compromiso vitalicio con el aprendizaje. Por la manera que sea, yo señalo un libro porque es un tema clásico, pero puede ser, qué sé yo, una clase, una instrucción directa, puede ser un video, lo que ustedes quieran. Pero fíjense, es un compromiso de por vida, la intervención A, de estudiar, de aprender continuamente, el compromiso de aprender para siempre, mientras esté en este planeta. Y el segundo es el B, la intervención B de la rutina, del protocolo operativo, que empieza con una rutina de trabajo creativo, es llevar un diario, tan sencillo como esto, llevar un diario. Esto es un inmenso y fascinante mundo, el mundo del journaling. Nosotros hemos desarrollado mucho esta práctica durante años, décadas incluso en mi caso, pero lo interesante es que uno se sienta y al final del día, cuando a ustedes les quede cómodo, tienen un momento de bajar al cuerpo, de asentar el aprendizaje del día y de anotar ciertas sensaciones y ciertos registros internos que hacen que consistentemente yo empiece a tener es un feedback, es un bucle de retroinformación, tengo un sentir y empiezo a conectarme con la experiencia diaria de vivir. Esto conduce al equilibrio, al aprendizaje, al autoconocimiento. Bien, esta es la rutina número 2 o el biohack número 2, es a nivel de crear una rutina de trabajo creativo en sus dos partes. Hacer un compromiso de por vida de estudiar, digamos, una hora por día, por ejemplo, siempre la misma hora si es posible. Y segundo, llevar un diario de anotaciones personales. Hay múltiples maneras de hacerlo, pero esto me va a hacer nuevamente de por vida volver al cuerpo, volver a las sensaciones, volver a mi propia emoción al final del día, tranquilo, anotando sistemáticamente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, mis sensaciones, mis experiencias, mis registros, ciertos parámetros específicos que pueden ser bioquímicos o pueden ser mentales o pueden ser físicos, pero anotando, ¿ok? Bueno, este es el segundo abordaje. Okay. Vamos con el tercero, ¿no? No se vayan a ningún lado. Ya casi estamos. Bien. Y el tercero dice así. La tercera de las intervenciones concierne al campo de la neuronutrición. Esto es crucial porque literalmente la alimentación construye o destruye a nuestro cerebro. Es desde esta perspectiva que decimos que la neuronutrición es una práctica alimentaria cuyo propósito de diseño, cuyo propósito central es favorecer la neurorestauración, la neurogénesis adulta, la neuroplasticidad, y no simplemente alegrar al paladar. Lo interesante sería, lo inteligente también, hacer una práctica alimentaria que sea simultáneamente restauradora para el cerebro y, bueno, satisfactoria para el paladar. Se los dejo a ustedes, es vuestro arte culinario. Dos intervenciones concretas vengo a sugerirles. La primera de ellas es tener de por vida, tener siempre resuelto el problema del complejo B, las vitaminas del complejo B, todas ellas. Entonces en el mercado hay multitud de estas ofertas. Uno en particular he visto, he testeado con el tiempo que es los últimos 25 años, se llama B50, B50, y simplemente la totalidad de las vitaminas del complejo B en el orden de los 50 miligramos por vitamina, por día. ¿Okay? Bueno, esto es una recomendación muy sencilla, pero como es sencilla, es robusta, es recordable y es aplicable para siempre. B50. Esto se puede comprar en la tienda o hacer armar a un farmacéutico de confianza. Y el segundo punto, relacionado con la neuronutrición,
es nada menos que el archiconocido, el archifamoso omega 3. Lo que sugiero en este caso es que para resolver la cuestión y no dejarlo a las peripecias de si consigo alimentos ricos en omega 3 o no, simplemente tomar cápsulas. Hay algunas marcas muy buenas, otras menos, pero comprar cápsulas de omega 3, los ácidos grasos omega 3, y suplementar unos 4 gramos diarios. En particular, si uno ha comido otras grasas que no son de las más santas, subir estas para compensar el ratio omega 3, omega 6. ¿Okay? Bueno, redondeamos de esta manera. Recuerden, la neuronutrición es la tercera de nuestras intervenciones sugeridas y consiste en este caso, si bien es inmensamente rico el campo de la neuronutrición y es algo que no estamos desarrollando mucho, mi consejo en este caso, sencillo, fácil de recordar y accesible, económico, es complejo B, siempre de por vida, todos los días, salvo que el médico les diga otra cosa, y omega 3 siempre y todos los días. Con estos dos sugerencias completamos los tres niveles de intervención que les habíamos sugerido. Recordemos entonces que tienen sentido como sistema, es un complejo de aplicaciones del lado de la infraestructura biológica, el hardware, del lado de los procesos, protocolos operativos, los sistemas operativos, software, y del lado de la energía celular que anima a nuestras neuronas, neuroglias, etc. Es decir, el power, la energía celular específicamente. Bueno, esto les va a servir sin dudas, esto lo puedo virtualmente garantizar si lo ejecutan sistemáticamente. Recuerden que el cuidado de la salud es pertinente para los profesionales de la salud, así que busquen la asistencia de una doctora o doctor competente en esta dirección. Mis consejos son específicamente estos, son sugerencias, no son indicaciones, por supuesto. No los conozco, no sé quién está detrás, pero espero de todo corazón que les sirvan. Su aplicación durante décadas la he visto funcionar en multiplicidad de individuos, etnias, edades, culturas, así que esto está probado por la tradición. Bueno, muchísimas gracias y espero que les vaya cada vez mejor. Ok. Bueno, tengo una pregunta para ustedes antes de tomar un breve... No sé si, la pregunta que es la siguiente, y esto es solamente a las personas que han estado con nosotros en el último programa o en los dos últimos programas o que han estado al tanto de las cosas que hemos dicho. ¿Qué cosa encuentran disonante? Esta es la razón accesoria. Exactamente. ¿Qué cosa encuentran disonante si en el propósito de, como dice Laura, sobre el omega 3, etcétera? Pues, claro, sí, una manera de... A lo que se refiere Laura, disonante, es que, y esta fue la razón por la que puse esto al final, el conocimiento es dinámico y va continuamente. Si yo acabo de decir, precisamente, gracias José Luis, gracias Laura, yo acabo de decir, ahora haciendo un ejercicio con varias gente de mi gran confianza, un ejercicio, bueno, ¿cómo podemos desnudar? Bien, Cristian, claro, exactamente. No hay que tomar omega 3 si hay buena alimentación. Si el problema con esto es que lo que se vuelve, antes que eso, lo que intentamos fue cuál es el ejercicio que intentamos es, bien, cuáles son los fundamentals, cuáles son los axiomas primarios de la salud y cómo podemos hacer el sistema más fuerte, gracias a todos, gracias a lo que están escribiendo, el sistema más poderoso y sencillo que nos dé el mayor resultado. Y lo que resultó de ahí es que la mejor manera de corregir el ratio omega 3, omega 6 es dejar de comer omega 6, que para empezar es una porquería, un montón de ácidos grasos poliinsaturados baratos de maíz, girasol, soja, etcétera, etcétera. Dejar de dañarnos con eso y eso hace, de hecho, innecesario lo de y en particular lo del omega 3, si nosotros tenemos las causas primarias resueltas, la enfermedad cardiovascular y del proceso de fermentación progresiva que termina convirtiéndose en cáncer, bueno, ahí sabemos que esto no es necesario. Pero ¿por qué lo he puesto acá? Primero para decir, el conocimiento es dinámico. Me acabo de pisar los talones directamente, que usted tiene un par de años, ¿no? Pero, y así debe ser. De hecho, con mi compañera Daria habíamos decidido años atrás, quizás 13 años atrás, poner en nuestros libros, y hemos escrito muchos, más de una docena, una fecha de vencimiento. Designar en la carátula, este libro es relevante hasta el año 2013, o este libro tendrá relevancia hasta el año 2019. Después de lo cual requerirá una profunda revisión, porque quizás un 15 o 12%, y si hacemos rápido las cosas y descubrimos cosas nuevas, un 30% resultará invalidado por la nueva evidencia emergente. Bueno, ¿por qué lo digo acá en este contexto? Lo habíamos dicho que había que dedicar continuamente un espacio al aprendizaje, bueno, he aquí una de las razones.
surgen constantemente nuevas cosas que informan, modelan, modulan, mejoran, optimizan lo que creíamos saber apenas un año atrás, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver algunas preguntas y yo calculo que podemos con esto ayudarlos a llevarse valor de acá. Con respecto, y recuerden, porfis, porfa, aquí veo algunas, sean tolerables y amables con las demás personas que están en el chat. Les pido, por favor. No hace ninguna falta subir el tono. Ya sé que algunos se incomoda porque están tratando de prestar atención, etc. Está muy bien. Y gracias por toda la gente que contribuyó ahí a desdecirme. Dice José Luis Valdés. Úrsula, perdón, antes. Úrsula, a ver si no me deja nadie acá. Vamos a hacerlo así. Dice Úrsula, creí ver qué pasa. ¿Qué pasa si uno es alérgico al complejo B? Y si espasmo de glotis con inyectable. Úrsula, buena pregunta. No hay tal cosa como alergia a las vitaminas del complejo B. Las vitaminas, o sea, los nutrientes esenciales, por definición, la ausencia de nutrientes esenciales es incompatible con la vida. Uno no los tiene, se muere. Entonces, no, por definición, uno no podría tener alergia a una sustancia. Es como ser alérgico al oxígeno. Habiendo dicho esto, sí hay elementos de mucho peligro en los excipientes o los agregados de las fabricaciones médicas, que a una fracción de la población, pues una fracción porcentual o subporcentual, una en cada 2000, les puede producir uno de estos problemas, una reacción anafiláctica. Yo, por otra parte, no creo que sea, salvo mejor indicación médica, por alguna razón, que hay muchas que pueden estar, para el ciudadano común que no está tratando una enfermedad declarada, y este espacio no es para eso. Este espacio en este momento nos convocó acá como ser más inteligente con los recursos que ahora tengo, no es un espacio terapéutico. No es para devolvernos de la enfermedad a la normalidad, sino para pasar, en términos cognitivos, de la normalidad a la supranormalidad, ¿no? En ese caso, lo que conviene es tomar sistemáticamente por boca. El complejo B son vitaminas hidrosolubles y se asimila perfectamente por boca. Sí puede ser, y por favor las refiero al blog, lean los blogs de las últimas semanas con respecto a las personas que no pueden procesar apropiadamente las vitaminas, ciertas vitaminas del complejo B, porque tienen un problema con la metilación y todo esto, el gen MTHFR, y leanlo porque la solución viene por ahí. Dice José Luis, bueno, no sé qué están diciendo, no es una pregunta. David pregunta una cosa, sí, les pido por favor, vamos a hacer una, y es importante que me lo escuchen decir muchas veces y que adhieran a esto. En cada conversación, parece a veces una conversación de dos viejas sordas, yo y otra señora más, o sea, vamos a hablar en cada momento, es importantísimo, y les pido, tómenlo como una herramienta que les va a servir muchísimo para vuestra vida, y como ahorra así ríos de energía psíquica en vuestras relaciones interpersonales. Cuando estén hablando del tema A, hablen del tema A. No A, B, C, sub 1, 4, 107 y viene el otro, y el perro lloviznado, etc., ¿no? Entonces, las preguntas de ahora, les pido por favor que sean relativas a cómo ser más inteligentes. ¿Okay? Alejandra dice que marca recomienda de B50, ninguna. Mario dice, en biología no hay absolutos, claro. Ángela dice que quedé con dudas de consumir omega 3 en suplementos. Fíjate en los blogs que hemos hecho antes y en los videos, lo puse como ejemplo de el conocimiento, la caducidad del conocimiento y de cómo uno puede construir, si uno va a los orígenes. ¿Por qué tomamos omega 3? Porque supuestamente la dieta mediterránea rica en aceites de pescado y no sé qué, o qué sé yo, omega 3, por lo que fuere, tienen un poquitico menos de infarto, se mueren menos de infarto. Es la primera causa de muerte igual en el mundo mediterráneo, en la cuenca del Mediterráneo el infarto es la primera causa de muerte igual, pero tienen un 11% menos. Entonces, bueno, la paradoja francesa, oh mon Dieu. Entonces el asunto es, ok, ¿por qué? Porque parece ser que baja un poquito la inflamación y baja un poquito la agudeza del cuadro, el cuadro agudo de cuando uno ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida. Si uno va a las fuentes, fíjense bien, a las causas primarias,
todo esto pasa a ser nada, pues se resuelve, no lo voy a tratar acá, se resuelve la enfermedad cardiovascular en su justo origen, resolviendo que es una sola cosa, la causa primaria. Gracias, no se preocupen. Escuchen una cosa, varias gente me ha dicho que, bueno, ya sé que no te gustan los agradecimientos, y otro dice, Mario, que no te gustan ¿cómo se llama? Los testimonios. No, déjeme aclarar. Es muy importante ser agradecido y me cae como una onza de oro que ustedes sean agradecidos si encontraron algún valor en alguno de los programas que están haciendo. Cuando alguien narra un resultado positivo, un testimonio de sus aventuras con el conocimiento biológico, estoy encantado. Lo que no me encanta son los elogios, que es otra cosa, que es una manera que va ahí con el ego, que yo, no me hace falta, estoy en lucha, espero que ustedes también, o si ya triunfaron mejor, avísenme. No son ni los agradecimientos ni los testimonios, son los elogios, las adulaciones, qué bárbaro eres, todo eso hay que sacarlo, no tiene un lugar en mi vida ni la de ustedes seguramente tampoco. Concentrémonos David, en lo que estamos preguntando hoy. No importa, los omegas es un ejemplo. Dice Delia, ¿cuál sería una contraindicación para la suplementación de B50? En la presencia de la anulación de una o dos variantes del gen MTHFR, lee los blogs, Delia, por favor, que lo acabamos Delia Lili, que lo acabamos de publicar, esto, y viene otro más ahora en la semana, sobre esa mutación y la dificultad que tiene una fracción importante de las personas acá presentes. Dependiendo de tu etnia, puedes tener entre 20%, 16%, 7% de trasegar las vitaminas del complejo. En particular el folato, la cobalamina y otras sustancias, la vitamina B12, la B9 y algunas otras, ¿no? Gracias. Dices, yo tuve alergia al peroxicam con B12, bueno, supe por un ensayo error que no fue la B12. Sí, claro, por supuesto. Ese es lo que digo, son los agregados, no las vitaminas. La colina, pregunta Julián, pertenece al complejo B. Gracias, Julián, por la pregunta. Sí pertenece, es una de ellas. No sé qué número ponerle, B7, I don't know, B8, no se sabe, porque saltamos del 5 al 12. La colina sería así, tiamina es B1, riboflavina es B2, niacina es B3, B4 te la debo, B5 es ácido pantoténico, pantotenato, una brutal vitamina fundamental en acetilcoenzima A. No hay acetil-CoA, recuerden el ciclo de Krebs, los médicos presentes, que sé que hay muchos, usualmente el 4 y pico % de nuestra audiencia son médicos o más a veces. Sin pantotenato no hay coenzima CoA, y sin pantotenato no se puede convertir la colina en acetilcolina. O sea, no tendríamos un neurotransmisor amansador que es la acetilcolina. Los neurotransmisores, recuerden, en este espacio, para los que no son técnicos en esto, tenemos dopamina, los fundamentales, dopamina, acetilcolina, y del otro lado tenemos, bueno, por supuesto, norepinefrina, etcétera. Son versiones cerebrales de la adrenalina, y después tenemos del lado excitatorio el glutamato. Entonces, este conjunto de mensajeros químicos cerebrales tienen su origen o descubrimiento en vitaminas y aminoácidos. ¿Okay? Y literalmente se convierten ciertas vitaminas y aminoácidos, o particularmente ciertos aminoácidos, y en lo fundamental, las sustancias accesorias se terminan convirtiendo, con ayuda de las vitaminas, en los mensajeros químicos cerebrales, ¿no? David pregunta cómo se llama el autor de la semántica general. Planteamiento neurocognitivo yo soy un coautor de esto, porque yo le puse así porque no se entendía. General Semantics es el movimiento. General Semantics. El nombre es Alfred Korzybski. Alfred Korzybski. Si buscas en mi blog vas a ver que hay uno en particular que se llama El mapa no es el territorio, o Sesgo Cognitivo, se llama otro blog, Sesgo Cognitivo, pero con el mapa no es el territorio lo encuentras. Alfred Korzybski fue un absoluto genio, y gran parte de la versatilidad que ahora tenemos, los criterios, por ejemplo, en jurisprudencia, esta cuestión de la causa probable o de la probable cause y toda esta cuestión de la duda razonable, reasonable doubt, todo eso proviene fundamentalmente del trabajo de Korzybski, nadie lo sabe. En ciencia, mucho de lo que hicimos en la ciencia el tercio medio del siglo XX viene para acá. Programación neurolingüística, coaching ontológico, todo eso viene de la semántica general de Korzybski. Por si no lo sabían, ya lo saben.
Julia pregunta algo sobre la vitamina C. No tengo idea de eso, Julia, sobre el origen. Muy bien. Dice Jaime, ¿qué es mejor, tomar multivitamínicos o moléculas puntuales aisladas? Bueno, déjame calificar esto. Es una pregunta importante. Yo creo que es mejor tomar compuestos bien anchos, que contengan todo el espectro, el abanico nutricional humano, en las potencias suficientes. Como ya ustedes saben, si hay cualquier cuestión particular, esto cubre, fíjense, mis amigos, esto que acabo de decir, el evidente beneficio, inmediatamente evidente beneficio de suplementarse con un megavitamínico de espectro completo y alta potencia, alcanza solo a cubrir la primera desviación estándar de la humanidad, para arriba y para abajo de la media. ¿Sí? Y después hay unas personas que les conviene mucho más y otras personas que les conviene mucho menos. Eso tiene que definirlo ya en ayuda, digamos, ayudándose con un médico, una cosa así, ¿no? Una persona, un experto en esto, ¿no? Profesional. Porque puede haber muchas cuestiones, alguien necesitaría, pues, bueno, y además cuando pasa, por ejemplo, tomar mucho de un cierto nutriente, que a veces se usa en rango farmacológico, consume otros, entonces me quedo desbalanceado, o sea que hay que saber lo que uno está haciendo para tomar ya cantidades que se puede beneficiar uno de esto, de megadosis de ciertas sustancias, pero tiene que saber qué se está haciendo. Vivi una pregunta, dice, MST para optimizar función cerebral. Vivi, no sé qué es una pregunta, es una declaración. Linda pregunta, ¿qué opinas de la micoterapia para la inteligencia? Richie, Melena León, o sea, sí, el asunto es este, lo que me pasa con esto es lo siguiente. De todas esas sustancias, lo que he encontrado es que, y he investigado esto a fondo, cuando yo digo que sé algo, sé quiere decir, en mi laboratorio las he probado, hemos testeado un número de veces, hemos hecho metaanálisis propios hechos por nosotros, fondeados por nosotros, financiados por nosotros. Es un trabajo arduo, o sea, contrato a la gente que hace la pesquisa de la literatura, que es durísima. Después lo discutimos en la mesa, etc. Lo que he encontrado es que estas sustancias, que son muy interesantes, tienen una baja resolución en términos de, o sea, los veo poco, tengo medio low resolution en el sentido de que está borrosa la evidencia. Entonces hay algunos estudios que sí, otros que no. En algunos casos, lo que es interesante es la magnitud del efecto no es alta. Que ese es un problema que yo tengo con el omega 3 y todo este discurso del omega 3 y la dieta mediterránea y todo eso. La magnitud del efecto es así chiquitica. En cambio, cuando haces las cosas correctas para liquidar la causa primaria de las patologías, la magnitud del efecto es brutal y de inmediatamente desaparece la patología en un 99%. Entonces, ahí está. Yo pienso que hay todo un mundo por descubrir, las sustancias que son los ergoloides, como el LSD y otras cosas, ayahuasca, todo, datura inoxia, los fósfora williamsi, todo psilocibia americana, todas las especies de hongos de cosas son muy importantes. Las neurociencias y la psicología le deben todavía un montón de millones de dólares de inversión y décadas de investigación a estas sustancias, que son muy importantes, ¿no? Pero en principio, creo que yo estoy mucho más, en donde yo puedo aportar más es en el uso de cognotrópicos ya, de moléculas bien descritas, conocidas, con estructura perfectamente descrita, ¿no? Dice Guillermo, habiendo leído el último artículo y después de escuchar en esta conferencia que es necesario suplementar con todas las vitaminas del complejo B, la suplementación con únicamente niacina sin ningún otro problema puede ocasionar problemas como niveles elevados de homocisteína. Bueno, Guillermo, ya creo que sabes que sí, por eso es importante hacerlo con conocimiento, digamos, con conocimiento, y por eso hay que testear. Parte de lo que hacemos precisamente, el programa Bloodwork, que recién arrancamos, cerramos de hecho esta convocatoria, lo que ilustra es precisamente tener algunos marcadores de altísimo poder resolutivo, de alta resolución, ves mucho con esas, y después hacer una seriada de análisis, Guillermo, para entender si las intervenciones que estoy haciendo van en buen camino. Esto, por supuesto, requiere ayuda facultativa, ¿no? Ahí me pregunto si la niacina es funcional como cognotrópico. Yo no creo eso. No es parte de este grupo. Sí es fundamental. Hay una experiencia de cientos de miles de pacientes. A estas alturas debe haber el colectivo de gente que hace medicina funcional, medicina biológica, ¿no? Medicina ortomolecular, todas estas, un colectivo enorme de los últimos 80 años debe haber tratado, que yo haya revisado data,
350.000 pacientes esquizofrénicos con altas dosis de B3 sin ningún problema, ¿no? Pero eso no significa que sea un cognotrópico. Esto es no para subir la cognición, sino para devolver la normalidad. Se supone que la esquizofrenia, la hipótesis se llama la hipótesis del adrenocromo. Pueden buscarla como hipótesis del adrenocromo. Esto se llama criptopirrol, se llamaba en la bioquímica clínica a principios del siglo pasado. Criptopirrol o factor Malva. Las personas que tienen una alteración metabólica, parte genética, parte nutricional, digamos, de cómo disponen de los neurotransmisores, tienen un problema, se les oxida la norepinefrina y eso produce criptopirrol, llamado factor Malva, y entonces si esto es como un alucinógeno, o sea, se produce una locura total. Y la vitamina B3 ha servido para esto. Bueno, pero una cosa es, Jaime, gracias por la pregunta, restablecer la normalidad, dejar de ver cosas que no existen y escuchar cosas que sí, y la otra cosa es pasar de una cognición promedio, con un IQ de 100, a 15 puntos más para arriba de IQ, o la resolución, la capacidad resolutiva, como definimos la inteligencia al principio, superior, ¿no? Los triglicéridos, pregunta Edgardo sobre el MST, los triglicéridos de cadena media, medium chain triglycerides, es un grupo de grasas el largo de cuya cadena de carbono es entre 8 y 12 carbonos. Entonces, por eso después hay cadena larga, muy corta, etc. ¿no? ¿Se acuerdan en la película El aceite de Lorenzo? Bueno, esto es la dificultad para digerir ácidos grasos de cadena muy larga, ¿no? Que se trata con una combinación de ácido brúsico, ácido leico, etc. No, esto no es así. Los triglicéridos de cadena media no son en sí cognotrópicos. La que ustedes han escuchado por ahí es que es una solución para cuando se arruina, si tengo una diabetes cerebral. Las neuronas ya no pueden procesar más azúcar, porque se han roto sus receptores. Las neuronas son, en su mayor parte, las únicas células que en condiciones sedentarias podrían trasegar azúcar sin la presencia de insulina, pero también se ha demostrado que tienen receptores insulínicos, así que en un cierto punto, por lo menos una fracción de las demencias neurometabólicas es por agotamiento de la capacidad de trasegar azúcar de parte de las neuronas y las células de la glía. Y el MST ha venido a rescatar a una fracción menor, no es que la solución del Alzheimer, pero una fracción menor de los pacientes afectados por esto es una ayuda energética que mejora el cuadro, ¿no? Entiendo, David, la pregunta. Sí, no hay ningún problema. Fíjense, cuando yo escucho fíjense, se puede comprar en cualquier kiosco acetaminofén, ¿ok? Paracetamol, ibuprofeno, AINES de todos colores. Nunca escucharon, cuidado, y si tomas 2 gramitos de vitamina C, cuidado con el riñón. Todavía estoy por encontrar, y yo he estado por mi escritorio, en mi investigación, por mi escritorio han pasado decenas de miles de historias clínicas que los médicos y médicas asociados a nuestra investigación han tratado con centenares de gramos de vitamina C por día por vía endovenosa. Todavía no he encontrado un solo problema renal. Así que entiende la discordancia. Estoy escuchando esto frecuentemente, quizás, gracias por la pregunta, David, quizás hay que salir a aclararlo, voy a tener que comunicar, porque es preposterous. Es decir, acetaminofén es causante número 1 de la falla absoluta, irreversible del hígado. ¿Okay? Hay cientos de muertes por año en Estados Unidos. Cerca de un millar de muertes. ¿Okay? Entre 1.000 y 1.500 personas mueren por año de tomar paracetamol. Lo que nosotros llamamos acetaminofén, pero ustedes llaman paracetamol. ¿Sí? Y nadie habla de eso. Ahora, si tomas cuidado con tomar un poco de vitamina C. ¿Okay? Es una locura. Eric pregunta si hay una edad máxima para la cual no es efectivo realizar este tipo de hacks. No, al contrario. Por supuesto. La pregunta es relevante porque mientras más temprano uno empiece a hacer intervenciones para remodelar el cerebro, para mejorar hardware, para optimizar los sistemas operacionales y para subir la energía, dijimos hardware, software, power, bueno, más temprano mejor, ¿no? Y en particular, estrategias como el ayuno profundo requieren empezar lo antes posible, ¿no? Bien. Me pregunta Julián, ¿qué opinión sobre suplementar con NAD? Bueno, el problema que tengo con esto es que por vía oral, por lo menos,
no me quiero meter en este término, pero esta sustancia, los equivalentes de reducción como NAD, FAT, etc., están bajo control alostérico, es decir, su cantidad define la producción. Si tú pones mucho NAD, inhibe la producción. Entonces, la solución está en dar los accesorios del NAD. Por eso la niacina y otras cuestiones, ¿no? Dice James, ¿qué cantidad de calcio, hierro se tiene? Evitar coagulación. No, sí, directamente no hay que suplementar calcio ni hierro, de ninguna manera. O sea, busquen lo que se llama iron free, sin hierro, y el calcio, ya vimos, no es necesario para nada, ¿no? Antes de hacer, Vivi, la pregunta del MST, ni se preocupen por eso. Antes de empezar a, otra vez, gastar dinero con los triglicéridos de cadena media, lo más fácil en este caso es optimizar la dieta que sí comes, no gastar extra para meter una cosa que nunca tomamos, por otra parte. Y yo soy un pionero en el uso de los triglicéridos de cadena media inyectables para el tratamiento de tumores sólidos y otras patologías. O sea que no se lo digo de renegado, se lo digo porque en este contexto no tiene ninguna importancia. De hecho, es muchísimo mejor. Quieren algo mucho más sólido para optimizar la función cerebral y limpiar las neuronas de, por ejemplo, lipofusina y otros detritus oxidados, peroxidados. Ayuno profundo en exceso de 72 horas. Silvi dice, buenas tardes, noches, la nutrición se ve y se mantiene en el tiempo, que es la base para que, claro, esa es una. Que usamos para estudiar, cómo retener lo que se lee, lo que se escucha. Silvi pregunta si se hacen esquemas, aprender varias cosas a la vez sin quemar nuestros fusibles, no hay tal cosa. Me encantan múltiples y diversos temas, gracias por ser polifacético, etc. Sí, está perfecto. Silvi, yo estoy equivocado o hiciste Focus con nosotros, porque esta es la clave es, de hecho, Focus contiene un montón de herramientas específicas para estudiar mucho más profundo, primero comprender más profundamente, consolidar el aprendizaje, incorporar, digamos, articular de manera superior el conocimiento y ponerlo y ejecutarlo. O sea, una de las primeras cosas con las que lidia Focus, principios y técnicas de la superproductividad, gracias Silvia por la pregunta, es cómo ser de inmediato más productivo. Y hay una serie de principios, quizás les puedo enseñar, ¿dónde estoy? Hay una serie de principios que de inmediato son parte de esto, if I may. En términos de estructura, por ejemplo, estoy trabajando en los hipervínculos ahora, ¿no? Que van. Esto es un hipertexto, como ustedes ya saben, que está lleno de hipervínculos, y en la organización, la estructura general del trabajo empieza por, este proceso, que no es el proceso único, empieza por la claridad. La claridad implica una serie de principios, como todos estos, ¿no? Son una serie de hacks que de inmediato te dan una ventaja competitiva, una ventaja pero feroz con respecto a quién eras antes. Y por supuesto, no es que se trata de esto, ¿no? Pero no se trata de competir con los demás, pero básicamente es un mercado. Entonces, por eso es importante meterle mano, ¿no? En fin, pero dice recuerden, con respecto al tema que estamos tratando, no es una caja de Pandora que se abre y salen todas las cosas. Dice Gustavo, ¿cómo utilizar el lenguaje para manejar las expectativas, shocks, para que no sean destructivas? No me calcular esa parte. Claro, Gustavo, no es cómo manejar el lenguaje, sino cómo hacernos conscientes de que el lenguaje es insuficiente para atrapar a la realidad. Esto es un entrenamiento que se hace usando un aparato especial, muy sencillo, un dispositivo, porque este trabajo se realiza extraverbal. No hay manera de hablar de esto. Esta es una de las formaciones de los 3 bonuses que vienen con Focus. Focus es acerca de la productividad, cómo convertirse en un high performer. En términos, bueno, esta es la aplicación, los recursos que yo usé para publicar no 1, no 2, sino 4 libros, de hecho exitosos, el año pasado. Cuando digo exitosos es Amazon Bestsellers, más un paper científico, más el Journal de Alta Performance, que por cierto, Focus lo tiene en la versión digital. Qué sé yo, este año ya en este corto tiempo ya mandé
Bloodwork, que es un programa en sí mismo, es un programa muy sólido de bioquímica clínica, y además de eso ya estoy en la página cerca de 840 y pico de mi nuevo libro que sale en julio, sale en un par de meses, sobre medicina biológica. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y viajando y construyendo relaciones para la plataforma del futuro que estamos armando, y cómo se hace para dar horas y horas de clases por día. Bueno, hay un sistema, hay una metodología de la alta productividad, que es lo que los va a distinguir a ustedes. Focus los distingue y se puede aplicar ya en 6 semanas están del otro lado, si hacen lo que tienen que hacer, ¿no?, con el programa. Eso los distingue a ustedes de la competencia. Los hace superar hasta por un orden de magnitud, por factor de 10, la productividad de la competencia. ¿Okay? Y ciertamente de lo que ustedes hacían antes. Así que es una cosa importante. Carlos pregunta si tiene algún estudio de cannabis. Sí, hay estudios de cannabis. El cannabis deteriora la cognición. Es un menoscabo de la memoria, el recall. El cannabis no es una sustancia que hay que usar consistentemente, lamentablemente. Yo sé que es mucho mejor que otras sustancias, por obvias razones, que son, digamos, en términos de lubricantes sociales, nunca vas a ver una pelea y una pelea a puñaladas entre un grupo de rastafarias que están fumando, sí entre unos señores en el bar. O sea, el alcohol es una droga cabrona en ese sentido, perdón la expresión. El cannabis no, pero no es un cognotrópico. El cannabis, de hecho, Carlos, es un menoscabo de la cognición, es un anticognitivo. Y acabo de volver a sacar la pregunta del medio. Mauro pregunta ser claro, la misma pregunta, de cómo resolver el problema de las palabras y el lenguaje. Sí, no tiene solución. Entiendo la pregunta, estoy usándola para... El lenguaje es lo que es, va a seguir siendo la herramienta que nos sacó de las tinieblas, el lenguaje, ¿no?, para poder organizarnos, etc. Pero tiene dificultades inherentes, deficiencias inherentes. Yo no puedo, hay ciertas cosas que el lenguaje no puede asir. ¿Right? Es como querer agarrar perfume con una tenaza de horno, una tenaza de herrero, ¿viste? No puedo, es demasiado sutil el perfume para eso necesito otras herramientas perceptuales. Pero acá también, esto se entrena, se llama entrenamiento neurocognitivo, y búsquenlo en el blog, hay una iniciación a esto. En Focus es un módulo de Focus, por cierto, recuerden, los que ya hicieron Focus que están presentes, gracias por avisarme por el teléfono, el sábado de arriba, el 21, tenemos nuestro taller intensivo de práctico, de entrenamiento neurocognitivo. Dice, Mario pregunta si las dosis precisas de cognotrópicos AM y PM se detallarán en el webinar del 21 del corriente. No, ese webinar, después pueden hacer la pregunta que quiera Mario, pero es no, ya hicimos, para tu grupo ya hicimos la de cognotrópicos. Pero después ves si hace falta la pregunta, pero es específicamente para el antropómetro semántico, ¿no? Uso la pregunta acerca de la histamina, no te preocupes. No, eso no produce la liberación de histamina en la piel por parte de la vitamina B3, no produce ningún problema. Claro. Silvana dice, tomo isoflavonas por la edad, no te beneficios en lo cognitivo, agregué triptófano y mucho mejor. Bueno, ahí está. Hay que ver el sistema, no lo sé. Lo que se sabe es esto. También por la cuestión del vinoceptín o, qué sé yo, algunas prohormonas. El deterioro hormonal, lo que llamo justamente la omnipausia, la declinación universal de los neurotransmisores y hormonas, esto afecta a la cognición. Así que en algún punto parte de la estrategia para la cognición es la reposición hormonal bioidéntica. Martín pregunta si se puede hacer el examen de la mutación MTHFR desde su país, no tengo idea. La interpretación es muy fácil. No estoy en posición de recomendar a nadie, Martín, es muy delicado eso, pero lee el blog porque ahí lo expliqué, hay una manera directa de hacer esto, que es concretamente suplementarse, y si ves, es lo que se llama lo hablamos hace muy poquito, es una terapia diagnóstica. Si yo me suplemento con un conjunto de vitaminas metiladas, ¿right?, como metilcobalamina y metilfolato, y de pronto, wow, qué bueno, entonces acabas de diagnosticar que tenías algún tipo, puede ser que sea genético o no, algún tipo de insuficiencia en la absorción de las vitaminas.
Dice Susi, tengo muchas dudas si los procesos hormonales femeninos alteran el estado emocional y con ello más estrés. Sí, con ello la pérdida de bienestar y reducción de la inteligencia. Sí, sí, claramente, es así. Por eso, y todo el mundo te lo dice, tanto femeninos como masculinos. La andropausia es conocida por, nos vuelve a nosotros la andropausia, que es el equivalente masculino de la menopausia, cuando baja la testosterona, nos vuelve unos viejos cascarrabias y medio desmemoriados, ¿no? Nos volvemos viejos, irascibles y desmemoriados nosotros. Así que bueno, hay que buscar. César pregunta, a propósito de la construcción lingüística de la realidad, ¿recomiendas algún texto que haga referencia al tema? Sí, sí, Science and Sanity, de Alfred Korzybski, o si no directamente mis ensayos sobre eso que están en Focus. Porque el asunto acá, más que escribir otro libro de ontología del lenguaje o lo que fuere, lo que hay que hacer es cuál es la herramienta práctica para, ya está, hay mucha gente que ha contribuido trabajos magníficos en eso, ya acá se trata de tomar acción. Por eso Korzybski fue tan impresionante, porque escribió, su libro se llama Science and Sanity, Ciencia y Cordura, una introducción a los sistemas no aristotélicos y la semántica general. Te voy a poner acá en el... Es un libro complicado, ¿eh? Yo lo tengo, lo he comprado 2 veces y es un librazo. Sí, no vamos a llegar a los alimentos ricos o no en histamina, no nos da para hoy eso. Es otra conversación. Pero bueno, por eso lo interesante es que como un hipertexto se van produciendo cosas, ahora no puedo seguir ese hipervínculo. La persona que preguntó sobre la histamina, los alimentos histaminérgicos, digamos, no puedo seguir ese hipervínculo en este momento, no llego más, me pierdo. Vale, pregunta si recomendé el uso del ácido glutámico. No lo recomendé, mencioné que todos los... ahí tenemos una posición muy específica con eso y una tecnología, pero no lo recomendé acá, porque es un neurotransmisor excitatorio, de hecho es un aminoácido, y un aminoácido que forma proteínas. El aminoácido no esencial, o condicionalmente esencial, porque se puede construir a partir de la glutamina, pero tiene que haber recursos, etc. Y esto puede salir el tiro por la culata. Es un gran estimulante, no lo recomendé en este caso. Erika, recomendable suplementar con dihidrotoxinas. Si tú crees que sí, sí, porque yo lo he usado durante décadas, 30 años desde que uso dihidrotoxina mesilato. Esto es un gran conotrópico. Toma su tiempo, no es como los otros que te dan de inmediato, ¿no? Pero es un regenerador neuronal que se sabe, toma tiempo y muchas dosis. Yo tomo mínimo 10 miligramos y a veces te da náuseas. Para algunas personas no es tolerable, pero es una cosa importante. César dice que es diferente de la niacina y la niacinamida. Después lo vemos, César, no es para hoy. El grupo es el grupo amida y tiene un techo. Se puede googlear eso. Dice David, ¿y qué tomamos para el dolor si se supone que el paracetamol es el medicamento más seguro que existe? No, ¿de dónde tú supones que es el medicamento más seguro que existe? No hay ninguna cosa como medicamento. O sea, busca... Hey Siri. Define therapeutic index of drugs. Okay, I found this on the web for define therapeutic index of drugs. Check it out. Thank you. O sea, busquen índice terapéutico. La definición, David, gracias por la pregunta, de índice terapéutico, ¿no? Por cierto, la pregunta de David viene a cuento de lo siguiente. ¿Qué tomamos para el dolor? Bueno, solucione la causa primaria. O sea, medicar continuamente, como hace toda la población, sin prescripción, esto te lo venden en los kioscos, automedicarse en particular, es un grave error, un error importante, que pone en peligro la vida muchas veces, ¿no? O nos intoxica, digamos. Pero en el caso del hígado del paracetamol no hay medias tintas. Lo tomas sin problema hasta que un día, con medio gramo de más, te partió el hígado de manera irrevocable. Por una razón que no voy a explicar acá, no alcanzo a explicarla, porque me salgo del tema. La solución es, yo no he tomado ni analgésicos ni antibióticos en más de 35 años. ¿Okay? No es que no me ha pasado cosas, me ha pasado, de hecho, expediciones al Ártico, me han picado bichos, me he enfermado de no sé qué, me ha pasado de todo. He estado desde radiación en Chernóbil hasta en el impenetrable, hasta en la Cueva de las Manos, pasando por, bueno, el Ártico, he estado varias expediciones del Ártico, me ha pasado de todo. Solucionen la causa primaria. En todo caso, no se automediquen con acetaminofén, por favor. Bueno, muy bien, jóvenes. Veo que ya nos fuimos a otros lados que no estamos ya en el tema específico de la cognición. ¿Okay?
Claro, bien, muy bien. Focus. Muy bien, muy bien. Los libros físicos no van a estar. Escuchen, alguien dice, los libros físicos, por favor. No, es un retorno, es un paqui. No, renuncia a la idea del libro físico. Eso, yo soy una polilla de biblioteca. No puede haber un hipertexto físico, porque por definición no tengo dónde poner los hipervínculos. Entonces, están concebidos las dos últimas piezas mías, Focus, Principios y Técnicas de la Superproductividad, y Bloodwork, están concebidos, y el próximo que estamos haciendo también, que sale ahora en julio, expresamente como hipertextos, como objetos digitales con mucha profundidad, con que les vamos a ir agregando continuamente, les vamos a ir agregando los hipervínculos. Así que no van a salir, lo más que puedes hacer es imprimir una página y subrayarla. Pregunta Juan, ¿qué efectos positivos tiene la droga tenanfetamina? No, MDMA no, MDA, ok. No es este el espacio, Juan, para eso es, digamos, los enteógenos, como la metildioximetanfetamina, etcétera, los enteógenos son muy interesantes, y tiene, por supuesto, que hacerse o bajo supervisión estricta en un ambiente controlado, experimental, pronto se aprobarán para uso psiquiátrico directamente, o ir a un país donde sean básicamente legales, ¿no? Como Holanda, por ejemplo. En Estados Unidos no es legal y en la mayoría de los países no es legal. Yo pienso que hay algo muy interesante, Juan, para el futuro, y es que el modelo de estas sustancias, que se llama enteógenos, precisamente abre un canal, realmente un canal espiritual y un canal de sanación muy importante. Es infinitamente mejor que todas las drogas psiquiátricas que están al servicio de la ¿cómo se llama? Estrés postraumático, desorden por estrés postraumático. Janet pregunta si el entrenamiento neurocognitivo, el budismo y el entrenamiento mental integral se complementan. Sí, claramente. De hecho, en el fondo, fíjense, para los que tienen esta afición por el Raja Yoga o las formas de meditación trascendental o lo que fuera, awareness en cualquier lado. El entrenamiento cognitivo de Korzybski es una genialidad porque el tipo, por inferencias matemáticas, encontró una ruta de escape de la tiranía del lenguaje, como dice un tipo muy interesante que se llama The Tyranny of Words, ¿no? Es un libro delicioso, la teoría de la tiranía de las palabras. Ya tiene un siglo el libro, o 80 años. Y es lo mismo que la Advaita Vedanta. O sea, yo no podía creer cuando mi maestro me lo enseñó, digo, holy shoot. O sea, uno por el medio del entrenamiento neurocognitivo, del uso del antropómetro semántico, hace lo mismo. O sea, le rechaza la realidad de la que aquí estoy. ¿No? Hace muy poquito en Doral, en un barrio de Miami, es famoso porque tocaron unos policías a la puerta, la mujer le abrió la puerta y eran ladrones. ¿Desde qué lugar la persona se equivoca de tamaña manera? Se equivoca porque piensa que el uniforme es idéntico, esta es la identidad, el es de identidad. Si está vestido de policía, es policía, y por definición el policía es una persona honesta. Bueno, él tenía uniforme, pero no eran policías. Y bueno, la desvalijaron, la amarraron, salió en la noticia. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, en este sentido, el Advaita Vedanta dice, busca si puedes, Janet, a un tipo que se llama Sri Nisargadatta Maharaj, y dice, neti, no es. O sea, la operación fundamental que hace la Advaita Vedanta es negar la realidad de darle carácter ilusorio, práctico, a lo que encuentras, las palabras, lo que ves no es. Lo que ves no es. Todo lo que crees no es. Neti, no es. Y por ese proceso de descarte llegas a una posición personal donde tú te ubicas en la realidad en lugar de la ilusión. Entonces es muy interesante. Ya dije, Vivi, el libro que recomiendo de Korzybski es un seguruco así, que se llama Science and Sanity. Lo puse en el chat. ¿Ok? La vitamina C incide en la cognición, pregunta Jaime, no que yo sepa. Sí, en el hecho de que si uno está roto, enfermo y no sé qué, está subpar. O sea, por lo menos la suplementación de por vida con vitamina C nos da lo que por naturaleza tendríamos que tener. Un estado de salud correcto y que la energía funcione, ¿no? Muy bien. Ahí lo puse. Science and Sanity. Julia dice, el paracetamol inhibe totalmente el glutatión. Si lo sabré. Lo hemos de hecho, en un sistema que creamos en el pasado,
que es formidable, se usa para inhibir justamente el glutatión, que hay una circunstancia en que esto es beneficioso para cuando estás tomando otro tipo de intervenciones medicamentosas, etc. Ok, muy bien. Bueno, mi gente, ok, ya es muy interesante. Estamos por... Bien, Javier, bien, bien, bien. Reconozco estos emblemas tuyos. Está muy bien. Está muy bueno, sigue así. Dice Sebastián, probé modafinil y claro, bueno, sí, claro, esto es una cuestión que yo pienso que primero hay que optimizar digamos, el modo. Yo no tomo ninguna de estas cosas, ningún tipo de optimizador desde hace, no sé, un año y pico o dos, y no lo necesito. La verdad que opero cuando estás bien armado, y no necesitas, en particular cuando, fíjense qué interesante, si no vieron la película Limitless, véanla, porque al final, la película es fantástica, pero al final hay una cosa donde un personaje le dice a otro, te cerré el laboratorio de las sustancias maravillosas que te hacían ser súper inteligente, ¿no? Y el héroe de la película le dice, so what, ya lo tengo en mí, ya está en mí, ya se reestructuró. Todos estos años de operar a este nivel han reestructurado mi cerebro, de modo tal que ya no necesito el enhancement, no necesito la molécula, simplemente tengo el resultado de ello, que es una nueva estructura óptima. ¿Okay? La película se llama Limitless, se llama Sin Límites. Limitless, ¿no? Ahí está. Muy bien, mi gente. Bueno, ha sido un honor y un gusto ayudarles, compartir esto con ustedes. Nos vemos pronto. Por ahí, el jueves vamos a hacer otra cuestión relacionada con hipertexto, o sea, otro webinar sobre hipertexto, ya concretamente como el hipertexto, esa estructura que les he dicho, como un recurso para, gracias a ustedes, como un recurso para organizar, o sea, nuestro conocimiento de modo tal que realmente la cognición sube dramáticamente. O sea, cuando empiezas a pensar como si estuvieras escribiendo en hipertexto, tu visión de las cosas cambia porque dices, oh, ok, ¿dónde están los hipervínculos? Yo escucho la matriz de una conversación y en el medio de ello digo, ok, hipervínculo 1, 2, 3, 4. Entiendo que hay puertecitas, portezuelas, hay ventanitas a mundos más amplios, ¿no? Bueno, mis amigos, ha sido un gusto. Nos vemos pronto. Diviértanse mucho y gasten poco. See you later.